buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Bosnia y Herzegovina suele ser uno de esos territorios que se pasa por alto al momento de hablar de historia. Así que recorramos la historia del Reino de Bosnia. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podéis hacerlo desde el botón Unirme. Ahora sí, comencemos con el video. El Reino de Bosnia, o Reino Bosnio, fue uno de los reinos medievales de los Balcanes que surgió como una entidad política autónoma en el siglo XII, elevando al reino a finales del siglo XIV. En la Edad Media, la región conocida como Bosnia fue un territorio mucho más pequeño que el Estado moderno. Parece haberse situado en lo que hoy es el centro oriental de Bosnia, en la región de Drina. La primera referencia real a Bosnia proviene de Administrando Imperio del siglo X, en el que se define como una provincia de Serbia. El actual noroeste occidental de Bosnia se organizó en condados, que estaban subordinados a los príncipes y duques croatas a partir del siglo IX. Virtualmente no se sabe mucho de la parte norte de la actual Bosnia. John Fine sostiene que, si estaba poblado, podría haber sido gobernado por jefes locales eslavos, con las zonas más septentrionales. Posiblemente estarían bajo nominal control búlgaro. En lo que hoy es la costa de Herzegovina y el sur de Croacia y Dalmacia, tres principados eslavos existieron desde el siglo IX: Trabunia, Zaclumia y Neretbia. Posteriormente, en el siglo X, la influencia sobre estos pequeños principados fue objeto de controversia entre el príncipe Miguel Visevich y los príncipes del centro de Serbia. Para finales del siglo X, parece que Kaslav Klonimirovich de Serbia consolidó su gobierno sobre la mayoría de estas áreas, incluyendo los principados costeros y Bosnia. Después de las ofensivas de Samuel de Bulgaria a través del noreste de los Balcanes, los bizantinos aseguraron virtualmente el control de los Balcanes, incluido Bosnia, en 1018. Se menciona que Petar Kresimir IV de Croacia gobernó Bosnia durante su reinado, pero con su muerte en 1074, el control de la región croata de Bosnia había caído. Se menciona a un condado independiente de Bosnia como parte de una alianza bizantina que incluía al príncipe Liutevit de Zaclumia y el condado de Rasia contra los planes expansivos del gran príncipe Mijailo Bogislajević. Vojislav derrotó esta alianza y fue ordenado rey por el Papa Gregorio VII en 1077. El hijo de Mijailo, Constantino Bodin, llegó a conquistar Bosnia en 1082 e instalado a Esteban, uno de sus cortesanos, como príncipe. Después de la muerte del rey Bodin en 1101, estallaron las discordias, y al final del siglo XII, Bosnia se encontraría separada de Bizancio. Algunos intentos de unir a Bosnia y Serbia fueron hechos especialmente por el rey Kokopar de Dukha, que forjó una alianza con Bosnia contra Rasia y Saumje, pero falló totalmente con su muerte. Después que Croacia entró en unión personal con el Reino de Hungría en 1102, la mayor parte de Bosnia se convirtió en vasallo de Hungría también, aunque esto no podría haber ocurrido hasta varios años después. Desde el 1137, el rey Bela II de Hungría reclamó el ducado de Rama, una región del norte de Herzegovina. Su título incluyó Rex Ramae, ya que el concilio de Ostrogón del 1138 probablemente se refirió a toda Bosnia. Sin embargo, en la década de 1160, el emperador bizantino Manuel I Comneno derrotó a Hungría y restauró Bosnia para el Imperio Romano de Oriente por un tiempo. Durante el siglo XII, los gobernantes de Bosnia actuaron cada vez más autónomamente de Hungría o Bizancio. Siendo realistas, las potencias extranjeras tenían poco control de las regiones montañosas y periféricas de Bosnia. Notablemente, el Ban Boric aparece como una figura prominente en 1154, como un vasallo del rey de Hungría. Él participó en las ofensivas contra los bizantinos, en alianza con Hungría y Rasia, llegando tan al sur como Braničevo.
Finalmente, el Imperio Bizantino, bajo Manuel I, conquistó Bosnia de los húngaros en 1166 y llevó al gobernador nativo, Ban Kulin, a Bosnia. Kulin fue el segundo Ban bosnio y él llevó a Bosnia a una guerra exitosa en 1183 junto con Bela III de Hungría, el príncipe Miroslav de Saumje y el gobernante serbio Esteban Nemanja. Esta guerra terminó por liberar a Bosnia del dominio bizantino, pero volvió a actuar bajo la corona húngara. El resto del gobierno de Kulin parece haber sido pacífica para Bosnia, por lo que el período del reinado de Kulin ha sido tradicionalmente recordado como la era de la paz y la prosperidad. En 1189, Ban Kulin publicó el primer documento escrito de Bosnia, en Bosansika, con respecto a las relaciones comerciales con Ragusa. El gobierno de Kulin también marcó el inicio de una controversia con la Iglesia bosnia, una secta cristiana considerada herética tanto por la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa. En 1203, el príncipe serbio Vukan de Dukla y Zeta acusó a Kulin de herejía y presentó una apelación oficial para el Papa. Kulin astutamente salvó a Bosnia de una cruzada que el Papa estaba preparando para lanzar, afirmando que él siempre fue un fiel católico. En respuesta a los intentos húngaros de utilizar la política de la Iglesia como una manera de reclamar su soberanía sobre Bosnia, Kulin celebró un consejo de líderes de la Iglesia local a renunciar a la herejía en 1203. A pesar de ello, las ambiciones húngaras se mantuvieron sin muchos cambios después de la muerte de Kulin en 1204, disminuyendo solo después de una invasión sin éxito a Bosnia en 1254. La política de Kulin fue pobremente continuada después de la muerte del Ban en 1204 por su hijo y heredero Ban Esteban Kulinić, que parece haber permanecido alineado con la Iglesia católica. Esteban finalmente fue depuesto en 1232. La Bosnia Krajani, bajo la influencia bizantina, colocó como nuevo Ban a un noble llamado Matej Ninoslav. Alrededor de esta época, un pariente de Matej, Prihezda I, se convirtió al catolicismo. Matej Ninoslav rápidamente cambió su actitud fanática católica y contra la iglesia bosnia y con el tiempo se convirtió en un protector del Krajani. En 1234, el rey Andrés II de Hungría dio el banato de Bosnia al duque Colomán. Para empeorar las cosas, el legítimo sucesor al trono bosnio de la casa de Kulinić, el conde Sivislav de Usora, hijo del anterior Ban, comenzó a atacar las posiciones de Ninoslav para intentar tomar Bosnia para sí mismo. El Papa Gregorio IX sustituyó al obispo bosnio, que era miembro de la Iglesia bosnia, en 1235 por Johan, un miembro de los dominicos, y confirmó a Colomán como el nuevo Ban legítimo de Bosnia. Los cruzados, liderados por el obispo dominico Johan y Colomán, invadieron Bosnia y encabezó una larga guerra que duró 5 años completos. La guerra solo canalizó un mayor apoyo para el Ban Matej Ninoslav, ya que solo el conde Sivislav se puso de parte del Papa en la cruzada. Matej promulgó un edicto a la República de Dubrovnik el 22 de mayo de 1240, afirmando que la colocaba bajo su protectorado en el caso de un ataque serbio de Rasia por el rey Esteban Vladislav I de Serbia. El apoyo de Dubrovnik fue esencial para apoyar la guerra de Matej Ninoslav. También fue una respuesta debido a las malas relaciones entre Bosnia y Serbia, ya que Serbia no envió ninguna ayuda a Matej, contrariamente a la alianza tradicional. Colomán pasó el título de gobernador de Bosnia al primo lejano de Matej, Prihezda, pero Prihezda logró gobernar Bosnia solo por 2 o 3 años. En 1241, los tártaros invadieron Hungría, por lo que Colomán tuvo que retroceder de Bosnia. Ninoslav inmediatamente volvió a tomar el control de Bosnia, mientras que Prihezda huyó a Hungría exiliado. El edicto de Dubrovnik fue republicado en marzo de 1244. Ninoslav se involucró en la guerra civil que estalló en Croacia entre Trogir y Split, tomando el lado de Split.
El rey Bela IV de Hungría estaba frustrado enormemente y consideró esto como una conspiración, por lo que envió un ejército a Bosnia, pero Ninoslav posteriormente hizo la paz. En 1248, Ninoslav astutamente salvó a Bosnia de otra cruzada del Papa pedida por el arzobispo húngaro. La cuestión de heredar el trono bosnio fue presentada. Los hijos de Ninoslav lucharon valientemente por el título, pero el rey de Hungría logró volver a instalar a Prijesda I como ban de Bosnia. El ban Prijesda despiadadamente persiguió a la iglesia bosnia. En 1254, el ban croata pronto conquistó Sahumle del rey Esteban Uroš I de Serbia durante la guerra de Hungría contra Serbia, que se unió a Bosnia, pero la paz restauró a Sahumle para Serbia. Durante el reinado de Stjepan II, las tres iglesias estuvieron presentes en Bosnia. Los cristianos católicos vivían en las zonas urbanas de su reino, mientras que la minoría que eran adeptos de la iglesia bosnia habitaban algunas de las zonas rurales. Los serbios ortodoxos tenían predominio en la parte oriental de y en las regiones fronterizas del este de Podrinje. A lo largo de la Edad Media, Herzegovina fue compuesta de pequeños ducados por separado. Sahumle, centrado alrededor de la ciudad de Blagaj, y Trabuña Konavli, centrado en la ciudad de Trebinje. Estos estados fueron gobernados por príncipes semi-independientes, mayormente bajo el control de los príncipes serbios o en algunos casos de los búlgaros. A lo largo de varios siglos estuvieron gobernados bajo Bosnia, Croacia y Serbia. Sus territorios incluían la moderna Herzegovina y parte de Montenegro y el sur de Dalmacia. El nombre Herzegovina fue adoptado cuando el duque de San Sava, Stjepan Kosača, afirmó su independencia en 1435. La religión original de la población eslava de Bosnia y Herzegovina fue mezclada. Había cristianos católicos y ortodoxos, pero la mayoría de la población indígena simplemente se llamaban a sí mismos unos buenos cristianos y pertenecían a la indígena iglesia bosnia. Esta iglesia era muy similar a la católica y la ortodoxia, pero bajo un obispo particular, y fue acusada por las autoridades católicas y ortodoxas de ser una herejía dualista y vinculada a los bogomilos. Los ban y reyes bosnios fueron católicos durante su reinado, con excepción de Stjepan Ostoja, que mostró cierto interés en la iglesia bosnia mientras estaba en el trono. Hubo, sin embargo, varios nobles importantes que fueron krashani, como Arboje Vuksić, la familia Radenović Pavlović, Hranić Sandal, Stefan Vuksić y Pablo Klesić. Fue bastante común para la Santa Sede que los gobernantes bosnios renunciaran a cualquier relación con la iglesia bosnia o incluso realizar conversaciones a cambio de apoyo. A mediados del siglo XIV, Bosnia parece haber alcanzado su apogeo bajo el ban Turco I, que llegó al poder en 1353 y que fue rey desde el 1377. Turco I hizo de Bosnia un estado independiente y es considerado por muchos historiadores de haber sido inicialmente coronado en la ciudad de Mila, cerca de la actual ciudad de Visoko, donde estaba la sede del estado en ese momento. En el apogeo de su poder fue rey de Serbia, Bosnia, Dalmacia, Croacia y el litoral. La conquista otomana de Bosnia y Herzegovina fue un proceso que comenzó aproximadamente en 1386, cuando se produjeron los primeros ataques del Imperio Otomano al Reino de Bosnia. Fueron derrotados por las fuerzas bosnias en la batalla de Bileća, siendo luego obligados a retirarse. El ejército bosnio participó en la batalla de Kosovo en 1389, pero fue vencido por las tropas otomanas. Después de la caída de Serbia, los turcos lanzaron varias ofensivas contra el Reino de Bosnia. La primera presencia permanente de los ejércitos otomanos en Bosnia se estableció en 1414, después de que la región cerca de Donji Vakuf fuera capturada. En el período comprendido entre 1414 y 1418, el Imperio Otomano conquistó las ciudades de Foča, Kajnice y Nevesinje. Durante el mismo año fueron capturadas también Visegrad y Sokol. En 1415, el noble Sandal Hranić,
que controlaba la actual Herzegovina Oriental, se convirtió en vasallo otomano. Al final de ese periodo, en la década de 1460, el territorio del Reino de Bosnia se había reducido significativamente, controlando el Imperio Otomano la totalidad de la actual Bosnia Oriental, hasta el norte de Šamac, y el noble bosnio Esteban Vučić Kosača gobernando toda la actual Herzegovina hasta el norte de Glamoč. En 1451, más de 65 años después de sus ataques iniciales, los otomanos establecieron oficialmente una frontera de Bosnia, una entidad administrativa militar fronteriza provisional en partes de Bosnia y Herzegovina. Los bosnios resistieron firmemente en el castillo real de Haxe, donde el último rey de Bosnia, Esteban Tomašević, trató de repeler a los turcos. Finalmente, los invasores otomanos conquistaron Haxe al cabo de unos meses en 1463 y ejecutaron a Tomašević. El territorio quedó bajo su firme control, administrado como San Jacado de Bosnia, dependiente hasta 1520 del Eyalato de Rumelia. El ducado de Herzegovina cayó gradualmente en sus manos en 1482. La resistencia continuó por todo el país, principalmente en el norte y el oeste, de modo que los otomanos no fueron capaces hasta 1520 de implantar su primera administración, el Eyalato de Bosnia, desgajado del de Rumelia. Las partes occidentales de la actual Bosnia tardaron un siglo más en sucumbir a los ataques otomanos, terminando con la captura de Bihaç en 1592. Desde la administración otomana, la mayor parte de la población se convirtió al Islam por las ventajas que ofrecía dicha conversión y se promovió la inmigración de serbios como mano de obra de la creciente nobleza islamizada. Así, llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más sobre el Reino de Bosnia. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.